En manos de la gracia, por Max Lucado. Introducción. La única calificación con que cuento para escribir un libro sobre la gracia es la ropa que visto. Permíteme explicarlo. Durante años tuve un elegante traje completo, con saco, pantalón y hasta sombrero. Me consideraba bien elegante vistiéndolo y confiaba en que otros estaban de acuerdo conmigo. Los pantalones estaban hechos de la tela de mis buenas obras, fuerte tejido de obras hechas y proyectos acabados, algunos estudios aquí, algunos sermones más allá. Muchas personas elogiaban mis pantalones y, lo confieso, tenía la tendencia de exhibirlos en público para que la gente los notara. La chaqueta era igualmente impresionante, estaba entretejida con mis convicciones. Cada día me vestía con profundos sentimientos de fervor religioso. Mis emociones eran bastante fuertes, tan fuertes, a decir verdad, que a menudo me pedían que modelara en reuniones públicas mi saco de celo para inspirar a otros. Por supuesto me encantaba hacerlo. Mientras lo hacía, también mostraba mi sombrero, un tocado emplumado de conocimiento, hecho con mis manos y de la tela de la opinión personal. Lo llevaba con orgullo. Sin duda, Dios está impresionado con mi atuendo, pensaba a menudo. A veces entraba a su presencia contoneándome para que él pudiera elogiar mi atuendo hecho a la medida. Él nunca dijo nada. Su silencio debe ser de admiración, me convencí. Pero entonces mi traje empezó a desgastarse. La tela de mis pantalones se estropeó. Mis mejores obras empezaron a descoserse. Empecé a dejar más cosas sin hacer y lo poco que realizaba no era nada de qué jactarse. No hay problemas, pensé, me esforzaré más. Pero esforzarme más era un problema. Había un agujero en mi chaqueta de convicciones. Mi resolución estaba desgastada. Un viento frío me penetró hasta el pecho. Quise ajustarme bien el sombrero, pero el ala se desprendió por completo. En pocos meses mi ropaje de autojusticia se descosió por completo. Pasé de vestir un traje estilo sastre a los harapos de un mendigo. Temeroso que Dios pudiera estar enojado por mi traje estropeado, hice lo mejor que pude para remendarlo y cubrir mis faltas, pero la tela estaba muy gastada y el viento era tan helado que me di por vencido. Volví a Dios. ¿A dónde más podría ir? Un jueves por la tarde, siendo invierno, entré en la presencia de Dios no buscando aplausos sino calor. Mi oración fue febril. Me siento desnudo. Lo estás, y lo has estado por mucho tiempo. Nunca olvidaré lo que Él hizo enseguida. Tengo algo que darte, dijo. Con gentileza quitó los hilos que quedaban y luego tomó un manto real, el ropaje de su propia bondad. Lo puso alrededor de mis hombros. Las palabras que me dijo fueron tiernas. Hijo, ahora estás vestido con Cristo. Gálatas 3:27. Aun cuando había cantado 1000 veces el himno, finalmente lo comprendí. Vestido solo con su justicia, para estar impecable ante su trono. Tengo la impresión de que algunos saben sobre qué estoy hablando. Estás vistiendo un traje que te has hecho a mano. Has cosido tus propios vestidos y andas ostentando tus obras religiosas y ya has empezado a notar un desgarrón en la tela. Antes de que empieces a remendarlo, me gustaría comentarte algunos pensamientos sobre el más grande descubrimiento de mi vida, la gracia de Dios. Mi estrategia es que pasemos algún tiempo recorriendo las montañas de la carta de Pablo a los romanos, una epístola para el autosuficiente. Romanos contrasta el aprieto de quienes deciden vestirse de ropas hechas por ellos mismos con la situación de quienes alegremente aceptan el vestido de la gracia. Romanos es el más grandioso tratado sobre la gracia que jamás se haya escrito. Encontrarás el aire fresco y el panorama claro. Martín Lutero llamó a Romanos la parte principal del Nuevo Testamento y verdaderamente el evangelio más puro. Dios usó el libro para cambiar las vidas y los vestidos de Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino, William Tyndale, San Agustín y otros millones más. Existe toda razón para pensar que hará lo mismo contigo. Max Lucado, Día de Recordación, 1996. Capítulo 1. La parábola del río. Romanos 1, 21 al 32.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Había una vez 5 hijos que vivían con su padre en un palacio en las montañas. El mayor era un hijo obediente, pero sus 4 hermanos menores eran rebeldes. Su padre les advertía respecto al río, pero no escuchaban. Les suplicaba que se mantuvieran lejos de las orillas para que la corriente no los arrastrara, pero el encanto del río era demasiado fuerte. Cada día los 4 hermanos rebeldes se acercaban aún más hasta que uno de ellos se atrevió a tocar y a sentir las aguas. «Sosténganme de la mano para no caerme», dijo, y sus hermanos así lo hicieron. Pero en cuanto tocó el agua, con un tirón la corriente los arrastró junto con los otros 3 hermanos y se los llevó río abajo. Dieron tumbos contra las rocas a través del cauce rugiente, arrastrados por el oleaje. Sus gritos pidiendo auxilio se perdieron en la furia del río. Aunque luchaban por recobrar el equilibrio, no podían hacer nada contra la fuerza de la corriente. Después de horas de lucha se abandonaron al impulso del río. Las aguas finalmente los arrojaron en la orilla de una tierra extraña, en un país lejano y en un lugar desolado. Había salvajes en esa tierra, no existía seguridad como en la suya. Vientos fríos azotaban la tierra, no era cálida como la suya. Montañas escabrosas cubrían la tierra, no era acogedora como la suya. Aunque no sabían dónde estaban, de una cosa estaban seguros: no los hicieron para ese lugar. Por largo tiempo los 4 jóvenes se quedaron exhaustos en la orilla, estupefactos por su caída y sin saber a dónde acudir. Después de un tiempo hicieron acopio de su valor y se volvieron a meter al agua esperando poder caminar río arriba. Pero la corriente era demasiado fuerte. Intentaron caminar por la orilla del río, pero el terreno era demasiado escabroso. Consideraron trepar las montañas, pero los picos eran demasiado altos. Además, no conocían el camino. Finalmente hicieron una fogata y se sentaron. «No debimos haber desobedecido a nuestro padre», admitieron. «Estamos muy lejos de casa». Con el paso del tiempo los hijos aprendieron a sobrevivir en la tierra extraña. Hallaron nueces para comer y mataron animales para aprovechar las pieles. Determinaron no olvidarse de su tierra ni abandonar las esperanzas de regresar. Cada día se dedicaban a la tarea de hallar comida y construir refugio. Cada noche encendían una fogata y contaban historias acerca de su padre y su hermano mayor. Los 4 hermanos anhelaban verlos de nuevo. Entonces una noche, uno de ellos no apareció junto al fuego. Los otros lo hallaron a la mañana siguiente en el valle con los salvajes. Estaba construyendo una enorme choza de paja y lodo. «Ya me cansé de nuestras charlas», les dijo. «¿De qué sirve recordar? Además, esta tierra no es tan mala. Voy a construir una gran casa y me estableceré aquí». «Pero esta no es nuestra casa», objetaron los otros. «No, pero lo es si no piensan en la verdadera». «Pero, ¿qué de nuestro padre? ¿Y qué de él? No está aquí, no está cerca. ¿Debo quedarme para siempre esperando su llegada? Estoy haciendo nuevos amigos, estoy aprendiendo nuevas cosas.
Si viene, que venga, pero no voy a quedarme sentado esperándolo. Y así los otros tres dejaron a su hermano con la choza de lodo que estaba construyendo y se alejaron. Continuaron reuniéndose alrededor del fuego, hablando de su casa y soñando con regresar. Algunos días más tarde, un segundo hermano no apareció en el campamento. A la mañana siguiente, los hermanos lo hallaron en la falda de una colina contemplando la choza de su hermano. ¡Qué atrocidad!, les dijo mientras se acercaban. Nuestro hermano es un completo fracaso, un insulto a nuestro apellido. ¿Pueden imaginar una acción más detestable? ¿Construir una choza y olvidarse de nuestro padre? Lo que hacen no está bien, convino el menor, pero lo que nosotros hicimos tampoco estuvo bien. Desobedecimos, tocamos el río, pasamos por alto las advertencias de nuestro padre. Pues bien, tal vez cometimos una o dos faltas, pero comparado con el majadero de la choza somos santos. Nuestro padre se olvidará de nuestro pecado y lo castigará a él. Ven, instaron los dos hermanos, regresa a la fogata con nosotros. No, pienso que me quedaré aquí para vigilar a nuestro hermano. Alguien tiene que anotar sus errores para mostrárselas a nuestro padre. Y así los dos regresaron, dejaron a un hermano construyendo y al otro juzgando. Los dos hijos restantes se quedaron cerca al fuego, animándose mutuamente y hablando de su hogar. Entonces, al despertar una mañana, el hijo menor descubrió que estaba solo. Buscó a su hermano y le halló cerca del río apilando piedras. Es inútil, explicó mientras el hermano que apilaba piedras trabajaba. Papá no vendrá a buscarme, debo ir a él. Lo ofendí, lo insulté, le fallé. Solo hay una alternativa. Construiré un sendero junto al río para regresar e ir hasta la presencia de nuestro Padre. Apilaré piedra sobre piedra hasta que tenga suficientes como para recorrer el camino río arriba hasta el palacio. Cuando él vea lo duro que he trabajado y lo diligente que he sido, no tendrá otra alternativa que abrirme la puerta y permitirme entrar a casa. El último hermano no supo qué decir, regresó a sentarse junto al fuego solo. Una mañana oyó una voz familiar detrás de él. Papá me ha mandado a que te lleve a casa. El hijo más joven levantó sus ojos para ver la cara de su hermano mayor. Viniste a buscarnos, exclamó. Por largo rato los dos se abrazaron. ¿Y tus hermanos?, finalmente preguntó el mayor. Uno construyó una casa aquí, otro lo está vigilando, el tercero está haciendo un sendero río arriba. Y así el primogénito se dispuso a buscar a sus hermanos. Primero fue a la choza de techo de paja en el valle. Fuera de aquí, extraño, gritó el hermano por la ventana. Tu presencia no es grata aquí. He venido para llevarte a casa, no es cierto. Has venido para quitarme mi mansión. Esto no es ninguna mansión, replicó el primogénito. Es una choza. Es una mansión, la mejor de todo el valle. La hice con mis propias manos. Ahora, fuera de aquí. No puedes apoderarte de mi mansión. ¿No te acuerdas de la casa de tu padre? No tengo padre. Naciste en un palacio en una tierra distante donde el aire es cálido y los frutos abundantes. Desobedeciste a tu padre y acabaste en esta tierra extraña. He venido para llevarte a tu hogar. El hermano miró por la ventana al primogénito como si reconociera una cara que recordara haber visto en un sueño. Pero la pausa fue breve porque rápidamente los salvajes que estaban en la casa cubrieron la ventana. «¡Fuera de aquí, intruso!», exigieron. «Esta no es tu casa». «Tienen razón», respondió el primogénito, «pero tampoco es la de él». Los ojos de los dos hermanos se encontraron de nuevo. Una vez más el hermano constructor de la choza sintió un tirón en su corazón, pero los salvajes habían ganado su confianza. «Todo lo que quiere es tu mansión», exclamaron. «Dile que se vaya». Y así lo hizo. El primogénito buscó al siguiente hermano. No tuvo que andar mucho. En la colina, cerca de la choza y al alcance de la vista de los salvajes, estaba el hijo buscador de faltas. Cuando vio que el primogénito se acercaba, le gritó: «Qué bueno que viniste para observar los pecados de nuestro hermano. ¿Te das cuenta de que le ha vuelto la espalda al palacio? ¿Te das cuenta de que nunca habla de casa? Sabía que vendrías. He guardado un registro cuidadoso de sus obras. Castígale. Aplaudiré tu cólera. Se lo merece. Enfrenta los pecados de nuestro hermano». «Tenemos que enfrentar primero los tuyos», dijo el primogénito con dulzura. «¿Mis pecados?». «Sí, desobedeciste al padre». El hijo se retorció y dio una palmada al aire. «Mis pecados son nada. Allí está el pecador», exclamó señalando la choza. «Déjame contarte de los salvajes que se quedan allí». «Prefiero que me hables de ti. No te preocupes por mí. Déjame mostrarte quién necesita ayuda», dijo corriendo hacia la choza. «Ven, miraremos por las ventanas. Él nunca me ve. Vamos juntos». El hijo llegó a la choza antes de percatarse de que el primogénito no lo había seguido.
Luego, el hijo mayor se dirigió al río. Allí, halló al último hermano que estaba metido hasta las rodillas en el agua apilando piedras. Papá me ha enviado para que te lleve a casa. No puedo hablar ahora, tengo que trabajar, dijo el hermano sin siquiera levantar la vista. Papá sabe que has caído, pero él te perdonará. Tal vez, interrumpió el hermano luchando por conservar el equilibrio contra la corriente, pero tengo antes que llegar al palacio, tengo que construir un sendero río arriba. Primero le mostraré que valgo la pena, luego le pediré su misericordia. Él ya te ha dado su misericordia, te llevaré río arriba, nunca podrás construir un sendero. El río es demasiado largo, la tarea es mucha para tus manos. Papá me ha mandado para que te lleve a tu hogar, yo soy más fuerte. Por primera vez el hermano que apilaba piedras levantó la vista. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta irreverencia? Mi padre no va a perdonar con tanta facilidad. He pecado grandemente. Él nos dijo que evitáramos el río y desobedecimos. Soy un gran pecador, necesito trabajar mucho. No, hermano mío, no necesitas trabajar mucho, necesitas mucha gracia. La distancia entre tú y la casa de nuestro padre es demasiado grande. No tienes suficiente fuerza ni piedras para construir el camino. Es por eso que nuestro padre me envió. Él quiere que te lleve a casa. ¿Estás diciendo que no puedo hacerlo? ¿Estás diciendo que no soy lo bastante fuerte? Mira mi trabajo, mira las piedras. Ya puedo dar 5 pasos. Pero tienes que dar 5 millones más. El hermano más joven miró al primogénito con enojo. Sé quién eres. Eres la voz del mal. Tratas de seducirme y alejarme de mi trabajo sagrado. Aléjate de mí, víbora, le respondió y le lanzó al primogénito la piedra que estaba a punto de colocar en el río. Hereje, gritó el constructor de camino, sal de esta tierra, no puedes detenerme. Voy a construir este camino y llegaré hasta mi padre y él tendrá que perdonarme, me ganaré su favor, me ganaré su misericordia. El primogénito sacudió la cabeza. Favor ganado no es favor. Misericordia ganada no es misericordia, te imploro, déjame llevarte cargado río arriba. La respuesta fue otra piedra, de modo que el primogénito se dio vuelta y se alejó. El hermano menor lo estaba esperando junto a la fogata. Cuando el primogénito regresó, ¿los otros no vinieron? No. Uno decidió divertirse, el otro juzgar y el tercero trabajar. Ninguno escogió a nuestro padre, de modo que se quedarán aquí. El hermano mayor asintió lentamente. Por ahora. ¿Y nosotros regresaremos al padre?, preguntó el hermano. Sí. ¿Me perdonará? ¿Me hubiera enviado si así no fuera? Y así el hermano más joven se subió a la espalda del primogénito y emprendió el camino hacia el hogar. Los 4 hermanos oyeron la misma invitación. Cada uno tuvo la oportunidad de que el hermano mayor lo llevara a casa. El primero dijo que no, escogiendo una choza de lodo en vez de la casa de su padre. El segundo dijo que no, optando por analizar las faltas de su hermano antes que admitir las suyas. El tercero dijo que no, pensando que es más sabio dar una buena impresión antes que una sincera confesión. Y el cuarto dijo que sí, escogiendo la gratitud antes que la culpa. Me divertiré, resuelve un hijo. Me compararé, opta otro. Me salvaré yo mismo, determina el tercero. Me entregaré confiado a ti, decide el cuarto. ¿Puedo hacerte una pregunta vital? Al leer acerca de los hermanos, ¿cuál de ellos describe tu relación con Dios? ¿Has reconocido como el cuarto hermano tu imposibilidad de emprender solo el regreso al hogar? ¿Estás atrapado en manos de la gracia? ¿O eres como uno de los otros 3 hijos? Esquema de la parábola. El hedonista construye chozas. Romanos 1, 18 al 32. Estrategia, me divertiré. Objetivo, satisfacer mis pasiones. Descripción, amante a la diversión. Personalidad, ecuánime. Autoanálisis, quizás sea malo, pero ¿y qué? Teología, desdeña a Dios. Pegatinas, la vida es corta, juega duro. Queja, no puedo jugar bastante. Animal favorito, el gato. Pasa su tiempo mirando las alternativas en la lista. Opinión de la gracia, ¿quién, yo? Opinión del pecado, nadie es culpable. Ética de trabajo, lo que hago es asunto mío. Frase favorita, vívelo. Límites, si te gusta, hazlo. Condición, aburrido. Veredicto de Pablo, no hay excusas para lo que haces. Versículo clave, Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 1, 24. El criticón busca faltas. Romanos 2, 1 al 11. Estrategia, me compararé.
Objetivo, vigilaré a mi prójimo. Descripción, señala con el dedo. Personalidad, soberbio. Autoanálisis, quizás sea malo, pero soy mejor que. Teología, distraer a Dios. Pegatinas, Dios lo ve, pero yo también. Queja, no veo lo suficiente. Animal favorito, perro guardián. Pasa su tiempo mirando por encima de la cerca del vecino. Opinión de la gracia, sí, ¿tú? Opinión del pecado, es culpable. Ética de trabajo, lo que haces es asunto mío. Frase favorita, enderézate. Límites, si te gusta, anótalo. Condición, amargado. Veredicto de Pablo, no tienes autoridad para los juicios que haces. Versículo clave, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. El legalista amontona piedras. Romanos 2:17, capítulo 3, versículo 20. Estrategia, salvarme yo mismo. Objetivo, medir mis méritos. Descripción, lleva cargas. Personalidad, estresado. Autoanálisis, a lo mejor es malo, pero sí trabajo más. Teología, reembolsar a Dios. Pegatinas, debo, por tanto salgo a trabajar. Queja, no puedo trabajar bastante. Animal favorito, el castor. Pasa su tiempo mirando requisitos en la lista. Opinión de la gracia, yo no. Opinión del pecado, siempre soy culpable. Ética de trabajo, lo que Dios exige es asunto mío. Frase favorita, ponte a trabajar. Límites, si te gusta, deja de hacerlo. Condición, agotado. Veredicto de Pablo, no tienes solución para el problema que tienes. Versículo clave, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. El creyente impulsado por la gracia. Romanos 3:21 al 25. Estrategia, entregarme confiado a Cristo. Objetivo, conocer a mi Padre. Descripción, ama a Dios. Personalidad, pacífico. Autoanálisis, quizás sea malo, pero me han perdonado. Teología, buscar a Dios. Pegatinas, no soy perfecto, pero soy perdonado. Queja, no le agradeceré a Él lo suficiente. Animal favorito, el águila. Pasa su tiempo mirando la abundancia de las bendiciones de Dios. Opinión de la gracia, sí, yo. Opinión del pecado, fui culpable. Ética de trabajo, lo que Dios hace es asunto mío. Frase favorita, gracias. Límites, si te gusta, examínalo. Condición, agradecido. Veredicto de Pablo, no tienes por qué temer. Versículo clave, mas el justo por la fe vivirá. Un hedonista, un criticón, un legalista. Todos ocupados en ellos mismos al descartar al Padre. Pablo los analiza en los 3 primeros capítulos de Romanos. Vamos a ver a cada uno. El hedonista construye chozas. Romanos 1:18 al 32. ¿Puedes relacionar al construye chozas? Canjeó su pasión por el palacio y por un amor al valle. Antes que anhelar su hogar, se contentó con una choza. La meta de su vida es el placer. Tal es la definición de hedonismo y tal es la práctica de este hijo. El hedonista navega su vida como si no hubiera padre en el pasado, presente o futuro. Una vez quizás hubo un padre en algún punto de un pasado distante, pero ¿qué del aquí y el ahora? ¿El hijo vivirá sin él? En un lejano futuro podrá haber un padre que vendrá y lo reclamará, pero ¿qué en cuanto a hoy? El hijo forjará solo su vida. En lugar de aprovechar el futuro, se contenta con aprovechar el día. Pablo tenía en mente a tal persona cuando dijo: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 23 y 25. Los hedonistas hacen canjes calamitosos. Cambian mansiones por chozas y a su hermano por un extraño. Cambian la casa de su padre por un tugurio en una colina y echan fuera al hijo. El criticón busca faltas. Romanos 2, 1 al 11. El método del segundo hijo fue sencillo. ¿Por qué lidiar con mis errores cuando puedo concentrarme en las faltas de otros? Es un criticón.
Tal vez sea malo, pero siempre que pueda hallar a alguien peor, estoy seguro. Alimenta su bondad con los fracasos de otros. Se autodenomina el alumno favorito del profesor en la escuela primaria. Chismea respecto al trabajo chapucero de otros, inconsciente de la pésima calificación en su propia tarea. Es el sabueso vigilante del vecindario que entrega citatorios a las personas para que limpien sus acciones sin jamás notar la basura en su patio. Acércate, Dios, déjame mostrarte las perversas obras de mi prójimo, invita el moralista. Pero Dios no le sigue al valle, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Es una patraña superficial y Dios no se va a dejar engatusar por ella. El legalista amontona piedras. Romanos 2:17, 3:20. Y luego está el hermano en el río. Ajá, aquí tenemos un hijo que respetamos, trabajador, hacendoso, celoso, penetrante. Aquí tenemos un hombre que ve su pecado y decide resolverlo él mismo. Sin duda merece nuestro aplauso, sin duda es digno de imitar y más que seguro es digno de la misericordia del Padre. ¿Acaso el Padre no abriría de par en par las puertas del palacio al ver cuán duro ha trabajado el Hijo para regresar al hogar? Sin ayuda del Padre, el legalista ataca las probabilidades y transita el río del fracaso. No cabe duda de que el Padre se alegrará al verle. Es decir, si el Padre llegara a verlo. Como ves, el problema no es el afecto del Padre, sino la fuerza del río. Lo que arrastró al Hijo lejos de la casa de su Padre no fue un raudo arroyo, sino más bien un rugiente torrente. ¿Es el Hijo lo bastante fuerte como para construir un sendero río arriba hasta la casa del Padre? Lo dudo. Estoy seguro de que no podemos. No hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Pero lo intentamos. No amontonamos piedras en un río, pero sí hacemos buenas obras en la tierra. Pensamos, si hago esto, ¿Dios me aceptará? Si enseño esta clase y levantamos una piedra, si voy a la iglesia y ponemos la piedra en el agua, si doy esta ofrenda, otra piedra, si aguanto otro libro de Lucado, 10 piedras grandes, si leo mi Biblia, si tengo la opinión acertada respecto a la sana doctrina, si me uno a este movimiento, piedra sobre piedra sobre piedra. El problema, da 5 pasos, pero tendrá 5 millones más que dar. El río es demasiado largo. Lo que nos separa de Dios no es un arroyuelo poco profundo, sino un agitado, caudaloso y aplastante río de pecado. Ponemos una piedra sobre otra solo para entender que a duras penas apoyamos el pie, mucho menos progresamos. El impacto en los amontonapiedras es asombrosamente previsible, puede ser desesperanza o arrogancia. O bien se dan por vencidos o se convierten en soberbios. Piensan que nunca lo lograrán o que son los únicos que lo lograrán en algún momento. Extraño. ¿Cómo dos personas pueden mirar al mismo montón de piedras, uno baja la cabeza y el otro hincha el pecho? Llama a la condición una impiedad religiosa. Es el tema detrás de la atrevida afirmación de Pablo: el mundo entero tiene que callar ante el Todopoderoso y admitir su culpabilidad. Romanos 3:19. Impío o piadoso. Vaya trío, ¿no te parece? El primero en el mostrador de la cantina, el segundo en la silla del juez, el tercero en la banca de la iglesia. Aun cuando pueden parecer diferentes, se parecen mucho. Todos están separados del Padre, ninguno pide ayuda. El primero da rienda suelta a sus pasiones, el segundo vigila a su prójimo y el tercero mide sus méritos. Autosatisfacción, autojustificación, autosalvación. La palabra operativa es autosuficientes. No les importa a Dios ni lo que Él piense de ellos. Romanos 3:18. La palabra que Pablo usa es impiedad. Romanos 1:18. Impiedad. La palabra se define sola. Una vida sin Dios. Peor que desdeñar a Dios es descartarlo. Un desdén al menos reconoce su presencia, la impiedad no. Mientras que el desdén hace que las personas actúen con irreverencia, el descartar les hace actuar como si Dios fuera irrelevante, como si no fuera un factor en el camino. ¿Cómo responde Dios a la vida impía? No lo hace frívolamente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. El punto principal de Pablo no es simple. Dios está justamente airado por las acciones de sus hijos. Tal vez debas prepararte.
Los primeros capítulos de Romanos no son una arenga. Pablo nos da las malas noticias antes que las buenas. A la larga nos dirá que todos somos candidatos de la gracia, pero no sin antes demostrar que todos somos desesperadamente pecadores. Tenemos que ver el desastre que somos antes de que podamos apreciar al Dios que tenemos. Antes de presentar la gracia de Dios, debemos comprender la ira de Dios. Y puesto que es allí donde Pablo comienza, allí es donde nosotros empezaremos.